Un Ciencia Podcast. El consumo problemático de alcohol y marihuana figuran entre las preocupaciones centrales de quienes tienen a su cargo adolescentes y jóvenes. Estamos con Angelina Pilati, profesora de la Facultad de Psicología e investigadora de estos temas en CONICET. Y Angelina, queremos preguntarte varias cosas. Lo primero que nos gustaría saber es ¿qué factores propician el consumo de alcohol y marihuana en los jóvenes? Los factores de riesgo para el consumo de sustancias en general suelen dividirse entre factores de riesgo distales o factores de riesgo proximales. Los factores de riesgo distales son como más generales y menos específicos. Esto quiere decir que son factores que van a impactar también o van a influir también sobre la chance de tener otro tipo de patologías, no solamente el consumo de sustancias. Generalmente, el efecto de estos factores distales va a ocurrir a través de otras variables. Por ejemplo, podemos señalar como ejemplos de factores de vulnerabilidad distales a los rasgos de personalidad o, por ejemplo, los estados de ánimo ansioso o depresivo. Dentro de los factores proximales o factores específicos, podemos mencionar, por ejemplo, a los motivos de consumo de alcohol, que son las razones que subyacen a la decisión, que puede ser consciente o inconsciente, de consumir alcohol u otra sustancia. Por ejemplo, si nosotros tratamos de ver un ejemplo para explicar estos factores distales y proximales, un rasgo o un aspecto de la personalidad que tiene mucha relevancia dentro de lo que son las conductas adictivas en general y del consumo de sustancias en particular es la impulsividad. La impulsividad en realidad es un término o un concepto paraguas que incluye diferentes elementos o características, como por ejemplo la tendencia a actuar de manera rápida sin pensar las consecuencias cuando se están experimentando estados emocionales muy intensos, ya sean positivos o negativos. Tiene que ver con la incapacidad o la dificultad para poder perseverar en tareas que pueden ser más largas, tediosas o aburridas. Dentro de este concepto paraguas se incluyen estas características de lo que denominamos impulsividad. Las personas que presentan un nivel más alto en impulsividad, por ejemplo, aquellas que tienden a actuar de manera más rápida, sin planificar, cuando están experimentando emociones negativas muy intensas, suelen ser más vulnerables a tomar alcohol justamente como una manera de afrontar esa emocionalidad negativa, y este patrón de comportamiento puede eventualmente derivar en un hábito. ¿Qué quiere decir esto? En esta persistencia de este consumo de sustancias como una manera de afrontar los estados emocionales negativos. En sí mismo o aisladamente esto no constituye una patología. Sin embargo, cuando este patrón, esto se transforma justamente en un patrón, se ocurre de manera repetida, puede facilitar la transición desde un consumo ocasional a un consumo regular o problemático. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un consumo problemático? Bueno, estamos hablando de una persona tiene problemas con el alcohol o, por ejemplo, también con la marihuana, cuando se observa, se registra un patrón persistente de consumo donde la persona ya ha perdido control sobre este consumo y la frecuencia o la cantidad de consumo ha llevado a que la persona experimente problemas familiares, laborales o sociales. Respecto a otros factores que se los puede considerar factores de riesgo, otra variable, otro factor que influye sobre el consumo de sustancias son las denominadas normas sociales. Bajo el concepto de normas sociales se incluyen percepciones sobre, por ejemplo, cuán extendido o cuán prevalente o en qué cantidad se da el consumo de alcohol o de marihuana en nuestro entorno social más cercano. Puede ser nuestro grupo de amigos, amigas o nuestros integrantes de nuestra familia. También se incluye dentro del concepto de normas sociales cuando estás el nivel de aprobación o desaprobación percibido, o sea, en qué medida se percibe que nuestro grupo social cercano aprueba o desaprueba el consumo de sustancias.
las personas que perciben un mayor consumo o un mayor nivel de aprobación por parte de estas personas del entorno social tienden a tomar o a consumir en mayor cantidad o en mayor frecuencia que quienes perciben menor consumo o quienes perciben menos aprobación por parte de estas personas cercanas que tienen un rol social significativo. Algo que es interesante es que muchas veces esta norma percibida, estas normas sociales, hay una distorsión en estas percepciones y se tiende a percibir un consumo o un nivel de aprobación que es mayor al que en realidad sucede. Estas discrepancias o estos sesgos cognitivos son factores de riesgo para el consumo de sustancias. Otro elemento, otro factor a tener en cuenta cuando estamos hablando de factores de riesgo tiene que ver con aquellas situaciones o contextos que favorecen o propician el consumo de sustancias. Dentro de esto podemos, por ejemplo, ubicar a la previa o a los juegos de tomar alcohol, que son situaciones que se asocian a un mayor consumo de alcohol, de marihuana y eventualmente también de otras sustancias. Los jóvenes o las jóvenes que consumen durante la previa, al final de la noche o al final de la salida, consumen más alcohol o más marihuana que quienes no hacen previa. Este efecto de la previa no se ve solo en los jóvenes o las jóvenes, sino que también se observa entre los y las adolescentes. ¿Y cómo juega la historia familiar y el contexto en estos temas? Una historia familiar de problemas con el alcohol o con otras sustancias es un factor de riesgo. Esto quiere decir que quienes tienen familiares con una historia presente o pasada de problemas con el alcohol o con otra sustancia tienen un mayor riesgo de presentar problemas derivados del consumo de esta sustancia. Obviamente es importante aquí destacar que esto no quiere decir que si alguien tiene en la familia un familiar cercano con lazos sanguíneos que tuvo o que tiene problemas por el consumo de alcohol, esa persona también va a tener problemas. Por otro lado, tampoco quiere decir que si nadie en la familia tuvo problemas asociados al consumo de sustancias, entonces nadie en la familia tendrá problemas con el consumo de alcohol, marihuana u otra sustancia. Es importante que cuando hablemos de factores de riesgo, entendamos que los factores de riesgo son justamente eso, variables o elementos que cuando están presentes aumentan la vulnerabilidad de una persona a presentar consumo problemático de alcohol, de marihuana o de alguna otra sustancia. Relacionado con la historia familiar de problemas con el alcohol, se encuentra también otro factor de riesgo que es la edad de inicio del consumo de sustancias. Las personas que comienzan a tomar alcohol, a consumir marihuana o consumir otras sustancias más temprano en su vida tienen un mayor riesgo a desarrollar modalidades problemáticas de consumo de sustancias. Por ejemplo, la ocurrencia de dependencia a la marihuana suele duplicarse entre personas que han comenzado a consumir esta sustancia durante la adolescencia comparadas con personas que han comenzado a consumir marihuana más tarde en su vida. Por otro lado, el inicio temprano del consumo de sustancias también puede interactuar con otros factores de riesgo como la historia familiar positiva. En un estudio que nosotros realizamos hace unos años, observamos que el inicio temprano asociado a una historia familiar positiva de problemas con el alcohol derivaba en un mayor consumo de alcohol y también de consecuencias negativas. ¿Qué puede decirse de los jóvenes de Córdoba específicamente? Los jóvenes y las jóvenes de Córdoba son en muchísimos aspectos muy parecidos y parecidas a jóvenes de otros países occidentales. Algo que se observa entre jóvenes de diferentes países, incluyendo aquí países de América del Norte, países europeos y países de América del Sur y también la Argentina, por supuesto, es que presentan una ocurrencia de consumo de alcohol o de marihuana que es más alta que la ocurrencia de consumo que presentan personas de otras edades, ya sea de edades más grandes o de edades más chicas. Cuando estamos hablando de jóvenes, nosotros nos referimos particularmente a una etapa del desarrollo que suele denominarse adultez emergente,
y que se ubica aproximadamente entre los 18 y los 25 o hasta incluso 29 o 30 años. Las personas que están transitando la adultez emergente ya no son adolescentes, por ejemplo, se diferencian porque ya han alcanzado la madurez física y sexual. En la mayoría de los casos han finalizado la escuela secundaria y ya no son menores de edad frente a la ley. Sin embargo, a diferencia de lo que pasa en la adultez propiamente dicha, en la mayoría de los casos, las personas que transitan la adultez emergente no tienen una estabilidad económica, ni laboral, ni familiar. ¿Qué podemos decir acerca del consumo de alcohol y de marihuana de los jóvenes y las jóvenes de Córdoba? En líneas generales, lo que podemos decir es que el consumo de alcohol es sumamente habitual en este rango etario. Aproximadamente más del 95% ha indicado haber tomado alcohol alguna vez en la vida y más del 75% ha reportado consumir alcohol de manera relativamente regular. Esto es aproximadamente alguna vez, al menos una vez en el mes previo. Asimismo, es importante tener en cuenta que un buen porcentaje de estos jóvenes y de estas jóvenes, aproximadamente entre el 40 y el 50%, suele tomar una cantidad elevada de alcohol cada vez que consume alcohol. Esto es lo que se denomina consumo episódico elevado de alcohol, que se denomina consumo binge en inglés. El consumo episódico elevado de alcohol o el consumo binge equivale a consumir la cantidad de alcohol que encontramos en, por ejemplo, 4 latas de cerveza si estamos hablando de una mujer o 5 latas de cerveza si es un varón o un hombre. Lo que se observa en la realidad, los datos que se observan en la realidad es que muchos y muchas jóvenes toman bastante más que esta cantidad, particularmente en días de fin de semana o en contextos como el que acabamos de describir, que era la previa. Tomar alcohol de esta manera, o sea, presentar episodios de consumo episódico elevado de alcohol, tiene consecuencias tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo, las personas que tienen un consumo binge, tienen una mayor probabilidad de tener una variedad de conductas de riesgo, como por ejemplo, en relaciones sexuales con personas desconocidas o no planificadas o sin protección. También tienen un mayor riesgo de tener accidentes de tránsito si es que manejan algún vehículo. También tienen más probabilidad de consumir otras sustancias. Para ilustrar también esto, podemos mencionar que el consumo de alcohol combinado con el consumo de marihuana, esto es cuando ambas sustancias son consumidas en una misma ocasión, en una misma noche, por ejemplo, es mucho más frecuente entre las personas que han consumido alcohol en gran cantidad, o sea que han presentado un consumo episódico elevado de alcohol. Aquí es importante también mencionar o tener en cuenta que el consumo episódico elevado de alcohol, o esto que denominamos consumo binge, es un consumo de riesgo, una modalidad de consumo de alcohol riesgosa. Pero las personas que presentan consumo binge no necesariamente tienen un problema con el alcohol. Vamos a decir que son jóvenes que más allá de este consumo de alcohol tienen relaciones laborales, afectivas, académicas, similares a las que tiene la mayoría de la gente sin mayores dificultades. Sin embargo, estas modalidades de consumo de alcohol hacen que se expongan a graves consecuencias o graves problemas como los que acabamos de mencionar. Esto a corto plazo. Y a largo plazo, las personas que tienen consumo episódico elevado de alcohol, especialmente si esta modalidad de consumo se repite de manera persistente a lo largo del tiempo, se exponen a un mayor riesgo de presentar desórdenes asociados al consumo de alcohol. Respecto al consumo de marihuana entre los jóvenes y las jóvenes de Argentina, o particularmente o específicamente de Córdoba, los resultados de diferentes trabajos muestran que a nivel nacional la ocurrencia de consumo de marihuana es menor a la prevalencia que se observan en otros países como por ejemplo Chile, Uruguay o Estados Unidos.
Sin embargo, a diferencia de lo que está pasando últimamente en Estados Unidos, donde el consumo de marihuana se ha estabilizado en los últimos años, en Argentina el consumo de esta sustancia ha mostrado incrementos sostenidos a lo largo del tiempo. Para ilustrar esto con datos de unas investigaciones que nosotros hemos realizado en nuestro grupo de trabajo, con muestras relativamente grandes de estudiantes universitarios, hemos encontrado, por ejemplo, que el consumo de marihuana alguna vez en la vida pasó del 27 al 37% en toda la muestra y en varones particularmente del 32 al 47%. Y este incremento lo hemos observado en un periodo de 2 años. ¿Y qué estrategias de prevención podrían implementarse para esta población? En primer lugar, me gustaría mencionar que hay diferentes acciones o conductas que forman parte de nuestra vida cotidiana, de la vida diaria, que podrían ayudar. Por ejemplo, si somos padres, madres o tenemos hermanos o hermanas menores, las conductas que nosotros o nosotras realicemos relacionadas al consumo de sustancias pueden impactar sobre el consumo de alcohol o de otras sustancias de nuestros hijos, hijas o hermanos o hermanas. Por ejemplo, si no hay alcohol en la mesa familiar o hay poca o mínima disponibilidad de alcohol en el hogar, si no hay consumo de alcohol o de otras sustancias frente a niños, niñas o adolescentes, si hay monitoreo de las conductas de consumo de alcohol o eventualmente de otra sustancia, cada una de estas acciones puede influir disminuyendo el riesgo de que niños, niñas o adolescentes inicien o escalen en el consumo de alcohol. Otra cosa que también es importante mencionar es que también puede haber padres o madres que con buena intención permitan el consumo de alcohol al facilitar o permitir la realización de previas o de fiestas en el hogar. La investigación científica sobre este tema indica que estas pautas traen consecuencias negativas y lo que pueden hacer o el efecto que tienen este tipo de acciones, las últimas que acabo de mencionar, son las de facilitar el pasaje hacia desde lo que sería un consumo social hasta un consumo exacerbado problemático de alcohol o de otras sustancias. Las acciones que acabo de mencionar tienen más que ver con conductas o acciones con el objetivo de retrasar el contacto con el alcohol o con otras sustancias. Ahora bien, una vez que el consumo de sustancias ya ocurrió o bien que es probable que este consumo vaya a tener lugar, lo que se puede hacer es fomentar el uso de las que se denominan estrategias conductuales de protección. Estas estrategias conductuales de protección son acciones que se realizan ya sea antes o durante el consumo y la finalidad que tienen es la de disminuir el consumo o los problemas derivados de este consumo. Por ejemplo, para ilustrar este punto con ejemplos, algunas de estas estrategias conductuales de protección incluyen intercalar el consumo de agua cuando se está consumiendo bebidas alcohólicas o, por ejemplo, ponerle hielo extra a las bebidas. También, por ejemplo, incluye pedirle a algún amigo o alguna amiga que nos avise si ya hemos tomado demasiado. También se puede pensar como otro ejemplo de estrategias conductuales de protección el poner un tope a la cantidad, o sea, planificar hasta cuánto o hasta cuándo se va a consumir alcohol. Por ejemplo, decir durante la noche voy a tomar hasta 3 vasos de cerveza. O planificar con anticipación a qué hora se va a dejar de tomar alcohol. Por ejemplo, decir no voy a tomar alcohol hasta que no empiece la fiesta y una vez que empezó voy a tomar hasta determinada hora. Otra alternativa de intervención que es particularmente importante e interesante en el contexto institucional, en el contexto de las escuelas, tiene que ver con algo que habíamos mencionado al principio, que son las normas sociales. Puntualmente hay un tipo de intervención que
están basadas, es un tipo de intervenciones que están basadas en el modelo de normas sociales, y lo que buscan estas intervenciones es corregir esa desviación o ese sesgo o ese error en la estimación del consumo o del nivel de aprobación del mismo. Puntualmente lo que se trata de hacer es que esta norma o esta percepción quede más ajustada a lo que pasa, a lo que pasa en la realidad, y a partir de este ajuste, de esta disminución en el sesgo, reducir el consumo, principalmente el consumo excesivo de alcohol o el consumo de otras sustancias. Sobre este punto me gustaría comentar que recientemente hemos aplicado de forma bastante exitosa una intervención basada en normas sociales. Esta intervención se realizó con adolescentes de nivel medio de la ciudad de Córdoba. La hemos desarrollado junto a la Secretaría de Adicciones del Ministerio de Salud Provincial, para poder ejecutar esta intervención hemos obtenido financiamiento del Ministerio de Ciencia Provincial y entre otras actividades, la implementación de esta intervención basada en el modelo de normas sociales ha derivado en un manual que puede ser descargado de forma gratuita por cualquier persona que esté interesada, y allí se detallan todos los pasos a seguir para poder eventualmente realizar esta intervención que fue, como mencioné al principio, planificada y destinada a adolescentes de nivel medio, en este caso de la ciudad de Córdoba. Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública, conocimiento público.